Así que vemos la revelación de las obras de Dios, vemos también las cualidades de sus obras. Ahora vamos a ver la observación de sus obras. Vamos a buscar en Salmo 90. Salmo 90. Muchos de los salmos fueron compuestos por David, pero algunos por Moisés. Este es uno en particular. Salmo 90. Vamos a leer versículos 16 y 17. Todo el Salmo 90 habla acerca de la obra de Dios y el hecho de que Dios es permanente, Él es eterno, pero que el hombre nace y perece, que el hombre es finito, no es infinito, es de poca duración. Y la oración de Moisés es que las obras que ellos puedan hacer durante los años que sean, 70, 80 años en los más robustos, sea permanente, que dejen una impresión en este mundo, que hagan algo de provecho, que no sea una vida vivida nomás. Y Moisés vivió hasta 120 años, él puede hablar acerca de la vida, ¿no es cierto? Y su oración está aquí. Vemos en el versículo 16, dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés pide que Dios manifieste y sea evidente las obras de Él, para que al apreciar esas obras, las obras del hombre que aprecia las obras de Dios, puedan ser confirmadas en el tiempo. El salmista Moisés pide que la obra de Dios sea visible a sus siervos. Dice: aparezca en tus siervos tu obra. O sea, que tus siervos puedan ver la obra de Dios. ¿Cuántas veces pasamos de un día en otro y no vemos la obra de Dios, a pesar que la miramos? ¿Sí? No la observamos. Vemos la obra de Dios, la miramos todos los días, pero no hemos detenido a observar, a analizar, a apreciar. Y Moisés quiere que los siervos de Dios, el pueblo de Dios, en nuestro caso, que los creyentes, podamos apreciar, podamos vislumbrar, podamos que aparezca delante de nuestros ojos la obra de Dios. Que sea visible a sus siervos. O sea, que el pueblo de Dios pueda ver la gloria, la majestad de Dios en su creación. Que pueda ver la belleza de Dios, la santidad de Dios. Que pueda ver el orden de Dios. Que pueda ver la variedad de Dios, porque Dios es muy variado en todos sus atributos. Que pueda ver la armonía de Dios. Es interesante porque dice en el versículo 17, dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Esa palabra luz en el hebreo significa idoneidad o algo deseable o algo bello. Y tiene la idea acá, está traducida de esa manera porque tiene la idea de que la luz del rostro de Dios al vernos Él está agradado. O sea, que nuestras vidas sean de agrado a Él. Pero creo que va mucho más profundo que eso, porque esta palabra se traduce, por ejemplo, en Salmo 27:4 se traduce hermosura. ¿Se acuerdan? Cantamos esa canción. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura. Esa misma palabra que acá se traduce luz, para contemplar la hermosura de Jehová. Así que Moisés está diciendo: sea la hermosura de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Queremos comprender, queremos vislumbrar, queremos ver y apreciar la hermosura de Dios en sus obras. Aparezca en tus siervos tu obra. Entonces, Moisés está orando de que los creyentes en Dios puedan apreciar, puedan ver, puedan observar la hermosura de Dios, la gloria de Dios, la sabiduría de Dios,
sí, la gloria de Dios en las obras de Dios, en la creación, en lo que Dios ha hecho. Así que Moisés pide que sus siervos puedan apreciar la belleza de Dios en sus obras. Cuando nosotros apreciamos lo que Dios hizo en el universo, entonces estaremos preparados para imitar su obra en nuestra creatividad. Realmente para plasmar, para que en nuestra creatividad hagamos algo bueno, necesitamos apreciar lo bueno que Dios ha hecho en sus obras. ¿Entienden a dónde voy? Es apreciar y ver la belleza, la majestad, la armonía, el orden de las obras de Dios. Capacita al ser humano, si aprecia eso, capacita al ser humano también en su creatividad a producir obras de belleza, de orden, de armonía y a plasmar esas cosas en sus obras creativas. Sea literatura, sea pintura, sea un trabajo artesanal, sea el trabajo de todos los días o sea la música. Así que vimos la revelación de las obras de Dios, también las cualidades de las obras de Dios, la observación de sus obras, pero vamos a ver el efecto de sus obras. ¿Qué efecto tienen las obras de Dios sobre el hombre? Vamos a hablar de la confirmación de las obras del hombre. Fíjense lo que dice Moisés aquí. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, versículo 17, dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. La confirmación de las obras del hombre, ese es el efecto de las obras de Dios. O sea, las obras de Dios en su creación deben producir un efecto que confirma las obras de las manos del ser humano. O sea, Moisés pide que la obra de sus propias manos sea confirmada, sea establecida, tenga duración, perdure a través de las edades, a través del tiempo. Porque como seres humanos somos finitos, somos como sombra, somos consumidos, somos como neblina, somos como aquella flor que a la mañana florece y crece y luego perece, se seca. Pero si nosotros apreciamos las obras de Dios, Dios puede confirmar nuestras obras y hacer que perduren, hacer que esas obras sean buenas y de calidad. O sea que las obras de los siervos de Dios tengan un carácter perdurable y efectivo en este mundo. ¿Y cómo sucederá esto? Cuando las personas aprecian la gloria y belleza que se encuentran en las obras de Dios. Tim Fisher, en este libro que les comenté, dijo esto: la forma como nosotros apreciamos la creación de Dios nutre nuestras capacidades creativas. Así que de esta manera el hombre, en sus propios esfuerzos creativos, se encuentra imitando a Dios en los suyos. Ve que la creación de Dios fue hecha con gloria, majestad, orden, variedad, hermosura y armonía, y buscará desarrollar esas mismas cualidades en su obra. Y de esa manera van a poder ser confirmadas por Dios, van a poder ser de calidad, buenas y duraderas. Ahora debemos entender que no hace falta ser un cristiano para ver la belleza, la gloria, la majestad, el orden y la armonía en la creación y luego plasmar esas cosas en la creatividad humana. No hace falta ser un cristiano para ser un buen músico. No hace falta ser un cristiano para ser un buen artista, un buen pintor, un buen escultor. Vamos a comparar dos compositores, Beethoven y Bach. ¿Sí? Yo no es que conozco mucho, no soy un estudioso de sus obras, me gusta. He escuchado a los dos, sus composiciones, no es que he escuchado lo que ellos tocaron, porque en ese tiempo no habían grabaciones, ¿sí? Pero sus composiciones. Los dos escribieron música grandiosa que ha perdurado en el tiempo, porque su música estaba moldeada en los principios de Dios y su grandeza. Ahora, Bach dio evidencia de ser cristiano, pero Beethoven no. No hay evidencia
de que Beethoven haya sido cristiano. Sin embargo, las composiciones, estas dos grandes compositores, las composiciones musicales de Beethoven fueron moldeadas por los principios de majestuosidad, de belleza, de orden, de variedad y armonía que él vio en la creación, a pesar de que él no tenía, lo más probable, no tenía una relación personal con Dios. ¿Se entiende? Él vio esas cualidades en la creación de Dios y las imitó, las buscó utilizar en su creación, a pesar de que no tenía una relación personal con Dios. Entonces, estos dos grandes compositores, su música ha perdurado, Dios ha confirmado la obra de ellos. Sin embargo, uno aparentemente conocía a Dios y el otro no conocía a Dios, de una manera personal, digo. Entonces no hace falta ser cristiano para componer música buena. Cualquier persona diligente que estudia una disciplina se encontrará tarde o temprano con los principios de Dios plasmados en su creación. Y si sigue ese modelo, su obra será grandiosa y de calidad. Sea músico, sea pintor, sea escultor, sea escritor, sea cirujano, sea carpintero, sea herrero. Si sigue los principios de Dios plasmados en su creación, le va a ir bien. ¿Sí? Va a ser obras de calidad, de grandeza. Ahora, Dios es el creador por excelencia. No es solo un buen ejemplo, es nuestro ejemplo perfecto. ¿Sí? Nosotros podemos tener mentores en nuestras disciplinas, en las que tengamos, en nuestro trabajo, en cosas que hagamos, que pueden ser buenos ejemplos, pero todo ejemplo terrenal tiene sus fallas, ¿sí? No es perfecto. Pero Dios es nuestro ejemplo perfecto en cuanto a sus obras. Cada uno de nosotros debemos entonces aspirar que nuestro trabajo y nuestras creaciones tengan esas mismas características, siguiendo el ejemplo de Dios. Como dice Tim Fisher en su libro, cualquier obra de creatividad humana será grandiosa solamente cuando refleje la majestuosidad de Dios. El hombre que busca la excelencia eventualmente se encontrará frente a frente a los principios de excelencia de Dios. Entonces, sea cristiano o no cristiano, se va a encontrar con eso. Y si sigue en disciplina a plasmar esas cosas en su creación, va a ser grande. Pero vamos a ver la moralidad de sus obras también. La moralidad de sus obras. Fíjense en Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis 1, 31. El relato de la creación. Cuando Dios crea el universo, lo hace en 6 días, el séptimo descansa. Y dice Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que hizo Dios en su creación era bueno en gran manera. La creación de Dios, aparte de las cualidades de majestuosidad, de belleza, orden, armonía y variedad, tenía la connotación moral, era bueno. Todas las obras de Dios en creación eran buenas en gran manera. Lo que hizo era bueno en gran manera. Su creación era perfecta y buena. Aquellos que siguen los principios creativos de Dios en sus propios esfuerzos. Ahora estamos hablando de la música, pero puede ser la disciplina que vos tengas, la disciplina que vos estés buscando, sea cual sea. Si buscas seguir los principios creativos de Dios en tus propios esfuerzos, vas a crear, vas a diseñar o vas a componer obras de arte moralmente buenas. No estoy diciendo que esas obras te van a llevar al cielo, no. Estoy diciendo que son moralmente buenas en el sentido de cuando uno discierne entre lo bueno y lo malo. Lo que es aprobado por Dios y lo que es desaprobado por Dios. Así que esto nos ayuda a llegar a una definición de música buena.
Música buena es aquella que sigue los principios que Dios plasmó en su creación. Repito, música buena es aquella que sigue los principios que Dios plasmó en su creación. Vamos a ver, ese es el primer punto, ¿no? La obra de Dios. Vamos a ver la imagen de Dios. Porque estamos ahí en Génesis y algo curioso es que Dios creó todos los seres vivos y al final crea al hombre, pero lo crea de una manera muy diferente. En la creación del hombre vemos un término que dice imagen, como dice en el versículo 1, el capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta ahí. Después dice, y los bendijo, ¿no? Porque se multipliquen, que llenen la tierra, que la sopujen. Acá vemos la imagen de Dios y vamos a ver tres estados de la imagen de Dios. En primer lugar, el primer estado es la imagen impresa de Dios. Dios cuando crea y forma al hombre, lo crea a su imagen, imprime la imagen de Dios en el hombre. Y eso es lo que nos dice acá, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. No creó a los perros a su imagen, no creó a los delfines a su imagen, no creó a los monos a su imagen, a pesar de que Dios los creó para su gloria. Pero creó al hombre de una manera especial e imprimió en su vida, cuerpo, alma y espíritu, la imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre engloba muchas verdades, muchas implicancias, pero vamos a resaltar cuatro. En primer lugar, el hombre es un ser moral que deberá rendir cuenta a Dios por lo que ha hecho en su vida. No vemos a los perros, ni a los delfines, ni a los monos parados delante del gran trono blanco rindiendo cuentas de sus vidas, pero sí vemos al hombre así. El hombre, siendo creado a la imagen de Dios, significa que es un ser moral que tiene que rendir cuentas a Dios por lo que ha hecho en su vida. Y para eso, Dios se reveló a sí mismo a través de su palabra. Fíjense en las primeras palabras de Dios a Adán. Después de que fue creado, fueron órdenes para que obedezca. O sea, las primeras palabras que Él habla al hombre es, bueno, esta es la manera que yo quiero que vivas. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre como un ser moral y le comunicó. No le dijo, bueno, espero que descubras la manera en que yo quiero que vivas, te dejo a las oscuras para que tanteando te enteres. No, Él reveló su voluntad. Fíjense, Génesis 2:15. Capítulo 1 y capítulo 2 son los dos capítulos que hablan acerca de la creación del mundo y del hombre. Pero los dos capítulos dan detalles diferentes. No es que son dos creaciones, ¿sí? Es una creación, pero en el capítulo 2 va a entrar más detalles en lo que es la creación del hombre por sí, en el sexto día. Y dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, ese hombre que había creado, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que las primeras palabras de Dios al hombre, colocado ahí en el huerto, es su voluntad de cómo debía vivir. Palabras para obedecer. Entonces, en primer lugar, el hombre es un ser moral que debía rendir cuentas a Dios. Adán y Eva en el huerto vivían en comunión y en armonía con Dios porque obedecían hasta que cayeron en pecado, ¿no? Agradando en el todo, y ellos estaban reflejando su carácter de una manera completa porque portaban la imagen de Dios.